Sí, debes. Ahí lo estoy grabando como para que quede, después lo subimos Bárbaro. al canal de YouTube de la asociación, así que bueno. Es recíproco el aprendizaje. ¿Cómo? Es recíproco el aprendizaje, porque uno está a la distancia, tener estos Zoom, logra reafirmar los conocimientos que vamos teniendo, aunque estamos Sí, haciendo mediación a larga distancia. sí, y justamente vos eras de, ay, pará, me acuerdo Candela, de Santa Rosa de la Pampa. de La Pampa, sí, bueno, de La Pampa, de Salta, donde la mediación es totalmente distinta, donde existe la mediación prejudicial, que acá en la provincia estamos luchando por eso, eh, por la mediación prejudicial. Acá solamente tenemos la intrajudicial, penal y familiar. Después no tenemos más, y con lo beneficiosa que es la mediación en estos temas, así que bueno, Ustedes este, tienen la intrajudicial, nosotros tenemos la prejudicial, pero no tenemos en el fuero claro, penal, por ejemplo. Y no tenemos la mediación comunitaria o la mediación escolar. claro, Eh, sí, 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 sí. Bueno, en penal, justamente me podrá decir el doctor, eh, mover el aparato judicial por algunos temas que podrían ser tratados en mediación y ocupando el lugar de un caso que es no menos importante, ¿no? Pero que podría llegar a ser tratado en una mediación prejudicial, sería lo que decimos siempre, oxigenar lo que es el juzgado, ¿no? Sí, yo puedo opinar. Nosotros en Zapala, bueno, en la provincia de Neuquén, tenemos la mediación penal y debido a un tema de política de persecución penal eh, y bajo un criterio restrictivo de los delitos que el Ministerio Público Fiscal acepta como tales, la mediación se recorta bastante y se Claro, limita a la mediación familiar. Y bueno, soy defensor adjunto en la ciudad de Zapala, defensor adjunto del pueblo. Y ajá, nosotros tenemos en la Defensoría del Pueblo, en la que estamos hace 10 meses, tenemos una oficina de mediación y hemos llevado con bastante esfuerzo adelante durante este año mediaciones, no con todas las características que debieran ser, pero por lo menos hemos llevado varios expedientes hacia su final, ¿no? Y bueno, y bárbaro. aquí hemos formado en Zapala, provincia de Neuquén, hemos formado una red entre los mediadores penales, el juzgado de paz bueno, la mediación familiar y nosotros como para más o menos tener algunos criterios para actuar. Así que bueno, en esta situación estamos. Está bien. Acá en la costa únicamente se Eh, trata de mediaciones familiares. Y de wow, ahí sale. un montón. Entonces, cuando, bueno, empecé con el tema de mediación, mi especialización quiero hacerlo en lo penal, porque no hay, hay abogados excelentes penales, pero no tienen, o sea, no hay mediadores en lo penal. Claro, Que, exactamente. como bien dijiste, Alejandra, es fundamental lograr un conflicto, o sea, un conflicto de índole penal, primero llevarlo a la mediación. Si no se logra la mediación, abrir el juicio propiamente dicho. Claro, claro, exactamente. No hay Exactamente. decisiones, o sea, no hay personas que se capaciten en el área. Eh, Porque tienen miedo a la toma de rehenes, porque tienen miedo, porque es una ciudad chica, la ciudad de Santa Rosa, si bien es la capital de La Pampa, pero es una ciudad chica, pueblo grande, y tienen miedo a las represalias de los familiares de los reclusos,
tienen miedo a la persecución, tienen miedo a que les secuestren, o sea, la toma de rehenes. Sí, 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 sí. Yo no Es que pienso es un cambio de paradigma, de cabeza, de saber bueno, eh, que la mediación no es ni el perdón, ni una pérdida de derechos, ni que pueda afectar alguna parte, vulnerar los derechos de alguna parte, sino todo lo contrario. O, eh, bueno, he escuchado, por eso siempre que lo hablamos en los webinars, yo soy abogada, por eso me tomo el atrevimiento por ahí de hablar mal de los abogados, lo digo en chiste, ¿no? Pero por ahí sobre todo en familia, cómo se podría llegar a arreglar en una mediación años de expedientes judiciales, gastos honorarios a los abogados, gastos de las partes, y lo que digo, ocupar el aparato judicial para cuestiones que necesitan realmente la urgencia y que no pueden ser mediados, por eso sin restarle importancia a lo que se puede mediar, pero que en una mediación hasta incluso se resuelven más rápido que esperando audiencias y todo el rencor y todo lo que se genera y todas las broncas y todo eh, el concurrir, el ocurrir al juzgado para la gente que no está acostumbrada, que le genera un estrés, o sea, son muchos los beneficios de la mediación. sí, pero vos bien dijiste el cambio de paradigma, pero el cambio de paradigma se tiene que hacer desde adentro del Poder Judicial también. Sí, también, bueno, hoy vamos a hablar también justamente de eso, bueno, de la capacitación de los agentes, por eso, bueno, el webinar que les preparé hoy, ¿sí? Eh, lo titulé Perspectiva de Género y Mediación, ¿sí? Pero vamos a ver los casos, primero aclarar ciertas cuestiones sobre qué significa lo que es perspectiva de género, esto con eh, falta mucha tinta que gastar en este tema porque es un tema nuevo, es un tema que no hay, o sea, bueno, podemos hablar se me ocurre Ana Casal, bueno, un montón de genias que tenemos acá en la Argentina que pueden hablar de perspectiva de género, por eso yo eh, lo trato con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, identificar el tema o sea, ver las cosas desde una perspectiva de género, ¿sí? Ver el tema en la violencia, qué pasa cuando en una audiencia de mediación, ¿sí? O en una reunión de mediación se nos presenta un caso de violencia, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos los mediadores para salvarlas, digamos? Eh, y bueno, eh, desde ese enfoque quiero que veamos este webinar hoy, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género, ¿sí? Nos referimos, perspectiva, ¿vieron? Cuando uno da un paso hacia atrás y puede contemplar el paisaje entero, ¿sí? Bueno, perspectiva de género es eh, entender, ¿sí? Que existen desigualdades de género, ¿sí? Desde una época patriarcal, siempre tengo problema con esa palabra, ¿sí? Donde el hombre y la mujer de base son desiguales, ¿sí? Que el género es una construcción social, ¿sí? No tiene nada que eso lo vamos a aclarar, por eso primero vamos a ver algunos conceptos para aclararlos. ¿De dónde viene esa construcción social del hombre? ¿Sí? Esa construcción es una codificación binaria del mundo. Hombre, proveedor, el dominante, el que trae
el que tiene el poder, el más fuerte, la mujer, el sexo débil, y en el medio no hay nada, ¿sí? Y para poder ver y visibilizar esas violencias, ¿sí? Porque son violencias que vienen arraigadas, incluso que sufren las mujeres y que también las sufre el hombre, porque el hombre está todo ese mandato, ese estereotipo de hombre, proveedor, que no llora, que no tiene sentimientos, ¿sí? Que no, por esto sin ser una mirada feminista de odio a los hombres, ¿sí? Sino explicar un poco de qué se trata el tema de la perspectiva de género, ¿sí? Donde el hombre que está sin trabajo no es hombre, ¿sí? Y la mujer que se queda en la casa sin trabajo, bueno, la pasa mejor, pero ¿de dónde vienen estas cuestiones? ¿Sí? Por eso, primero, diferenciar, ¿no? Esto primero, por eso, aclarar algunos conceptos. El sexo, bueno, se refiere justamente a las características físicas, sexo biológico. Uno nace hombre o nace mujer. ¿Sí? Eso sería el sexo. Ahora, ¿qué es el género? ¿Sí? El género, ¿ustedes pueden ver el PowerPoint que les estoy pasando por acá? No. Todo esto se los mando por el, por el chat. ¿No? ¿No lo están viendo? No, te estoy viendo vos. A ver. Acá está. A ver. Ese Ahí está. PowerPoint, después lo podés subir a la plataforma. Sí, esto se los subo todo ahora por el chat, vieron que por el chat se los puedo adjuntar, y si no después lo piden a la asociación, ¿sí? A AMI o me lo piden a mí, yo se los envío, ¿sí? Bueno, aclarar estos conceptos, ¿sí? ¿Qué es sexo y qué es género? Bueno, sexo por eso es características físicas y anatómicas, ¿sí? El sexo biológico. Yo soy mujer, uno nace mujer, el hombre que nace hombre, ¿sí? Y eso es el sexo, ¿sí? Pero el género, por eso se habla de perspectiva de género, ¿sí? Alude a una categoría sociocultural, ¿sí? Una construcción que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral, etc. Sí, es una construcción social el género, ¿sí? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el género como los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y para las mujeres, ¿sí? Ahí es donde les digo, la mujer puede llorar, la mujer es la sensible, el hombre es el proveedor, el macho, el que tiene, el que pelea, el que sí, esos son esas son las construcciones sociales, ¿sí? A eso se refiere la construcción del género, ¿sí? La importancia de este concepto del género radica en que nos ayuda a comprender que los atributos y roles que entendemos como naturales no lo son, ¿sí? No es que el hombre nace de esa forma y la mujer nace de eso, ¿sí? Sino que es por eso, una construcción social. Somos seres sociales, ¿sí? Vieron la sociabilización en la familia, en la escuela, bueno, eso se va construyendo. El género se va construyendo, ¿sí? Y estos atributos y roles no son naturales, ¿sí? No vienen de esta biología, ¿sí? Y es un proceso, no vienen de la biología, perdón, y es un proceso que se da a lo largo de la vida. Entonces, sexo y género son cosas distintas, ¿sí? Por eso se habla de perspectiva de género. Para hablar de perspectiva de género hay que hablar de diversidad sexual, ¿sí? Bueno, la identificación que cada persona tiene con su género, ¿sí? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me autopercibo yo? Se llama identidad sexual, ¿sí? Bueno, la misma puede corresponder o no con el sexo biológico. Yo, Alejandra, ¿sí? Soy mujer y o sea, mi sexo biológico es mujer y me autopercibo mujer. Eso se llama cisgénero, ¿sí?
Ahora, la persona que nace con una sexo biológico masculino, pero se autopercibe mujer, ¿sí? Las personas trans, ¿sí? En eso estamos hablando de identidad sexual, cómo cada uno se percibe a sí mismo, ¿sí? La expresión de género es cómo expresamos nuestro género, ¿sí? Quizás somos mujeres, nos autopercibimos hombres, ¿sí? O lo que sea. eh, por eso está bueno esto de que, o sea, con el tema de la perspectiva de género no se ve esa construcción binaria del mundo hombre-mujer y en el medio nada, sino o están los raros, o están los, como dice, no me sale la autora, los excluidos, ¿sí? Eh, la expresión de género es como expresamos nuestro género, ¿sí? Si somos mujeres, nos percibimos hombres, pero seguimos, no sé, vestidos de mujeres, ¿sí? Bueno, esa es la expresión de género. Y la orientación sexual, que ahí entra lesbianas, gays, ¿sí? Es por quién nos sentimos atraídos, ¿sí? Si nos sentimos atraídos por el sexo femenino, por el masculino, ¿sí? Y si es, o sea, femenino, ya estamos hablando de una persona biológicamente femenina o no, ¿sí? Entonces también tener en cuenta esto, ¿sí? Identidad sexual, cómo nos autopercibimos nosotros, ¿sí? ¿Qué sentimos que somos, sería, ¿sí? Y la orientación sexual es por quienes nos sentimos atraídos. Ese es otro concepto que tenemos que tener claro para hablar de perspectiva de género y llegar a la violencia, ¿sí? De género. Hablar de perspectiva de género también implica que hay desigualdades y desigualdades de poder, ¿sí? El orden patriarcal en el que vivimos es un sistema social que hace que las diferencias sexuales, o sea, las biológicas, se transformen en desigualdades sociales o de género, ¿sí? Por ello el género es un concepto relacional, ya que se refiere a las relaciones de opresión y poder entre géneros, ¿sí? Las desigualdades se observan a través de los roles, ¿sí? Que se juegan socialmente. Los roles que son las prescripciones, las expectativas, ¿sí? Lo que la sociedad espera del hombre o de la mujer, ¿sí? Esos son los roles. Y los estereotipos, ¿sí? Son las características, ¿sí? Cómo debe ser femenina, pelo largo, ¿sí? Y el hombre rudo, ¿sí? Pero estos son construcciones, por eso les digo, son construcciones sociales, ¿sí? Y se van adquiriendo socialmente. El estereotipo femenino, ¿sí? La mujer, la sensible, hasta incluso por ahí las locas, las desbordadas, ¿sí? El hombre, el correcto, ¿sí? Esto estoy hablando del estereotipo de hombre, ¿sí? Que socialmente pero es el que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Y bueno, la masculinidad hegemónica, ¿sí? Que es esto que yo les decía, masculinidades y feminidades, ¿sí? La masculinidad hegemónica, ¿sí? Promueve que el varón sea considerado el ser activo, ¿sí? El fuerte, el que no expresa los sentimientos, ¿sí? Y el hombre debe ser heterosexual, ¿sí? La feminidad es lo pasivo, lo que no se revela, lo que no contesta, motiva, dependiente, ¿sí? Entonces, esa masculinidad hegemónica, ¿sí? Y esa feminidad es una construcción que viene de base, ¿sí? Sobre todo de orden patriarcal, y es para dominar, ¿sí? Todo lo que no sea masculino va a ser dominado por lo que sí es masculino, ¿sí? Esas son cuestiones que quiero que, que las tengamos en claro. Y bueno, justamente, para hablar de igualdad o desigualdad de género, ¿sí? Ustedes díganme si los mareo con esto, pero son conceptos que quiero que hagamos antes de
entrar en el tema de la violencia de género y la violencia familiar, ¿sí? Hablar de perspectiva de género es hablar de igualdad de género, ¿sí? Una invitación a mirar nuestras relaciones y acciones reconociendo que históricamente, ¿sí?, las mujeres fueron discriminadas, no reconocidas en pie de igualdad en relación con los varones, y que nuestras acciones deben apuntar a disminuir esas desigualdades, ¿sí? ¿Cómo? Teniendo esa mirada, ese ojo, ese lente que dicen muchos de género. Somos iguales, ¿sí? Quizás no biológicamente, pero en derechos, ¿sí?, en otras cuestiones, somos iguales. Si no podemos llegar a ver esa igualdad de género, desde esa perspectiva de género, nunca vamos a lograr que haya una real igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? La perspectiva de género constituye un modo de mirar la realidad y las relaciones entre los varones y las mujeres, ¿sí? Estas relaciones, como todas las relaciones sociales, están siempre mediadas por cuestiones de poder, ¿sí? Y muchas veces, yo entre paréntesis le puse siempre, la distribución de ese poder pone en desventaja a las mujeres, ¿sí? Lo que les vengo diciendo, que por sobre todas las cosas, el género y esa igualdad y esa desigualdad de género, ¿sí?, son construcciones sociales que convienen, ¿sí?, que son funcionales al sistema, ¿sí?, donde el varón, ¿sí?, es funcional al capital, el varón, el proveedor, el fuerte, ¿sí? La mujer es la que se queda en casa, ¿sí? Y es ¿quién tiene el micrófono? Es la que, bueno, la que se queda en casa, ¿sí? Y es la parte, se encarga de la parte reproductiva. El varón es de la parte productiva, ¿sí? Entonces, visto estos conceptos, ¿sí?, ahora entramos en el tema de la violencia familiar y la violencia de género, que esto se nos puede presentar muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿sí?, en una mediación, ¿sí? Violencia, muchos utilizan la palabra violencia de género, doméstica, violencia familiar, como un sinónimo, pero absolutamente no lo es, ¿sí? Se entrecruzan ciertas cuestiones, ¿sí?, sobre el tema del género, ¿sí?, femenino, ¿sí?, pero no es lo mismo. Violencia doméstica, que se nos va a presentar en una mediación, ¿sí?, se nos puede presentar en una mediación, ya vamos a llegar a las herramientas. La Ley Nacional 24417 nos dice que es el tipo de violencia que se ejerce sobre algún miembro de la familia, ¿sí? Y la razón de esta violencia la encontramos en conflictos interpersonales, por eso les hablé lo que era el género, ¿sí? Pero no en la histórica desigualdad de poder entre géneros, ¿sí? La violencia doméstica, sujeto activo o sujeto pasivo de la violencia, o sea, quien ejerce la violencia y quien la recibe, puede ser un hombre, puede ser una mujer, un niño, puede ser la violencia de los hijos contra los padres, ¿sí? Puede ser la violencia de la mujer contra el hombre, ¿sí? Pero no es violencia de género, ¿sí? Muchas veces dicen, no, el género, la violencia no tiene género, ¿sí? Pero la violencia, ¿sí?, la violencia de género, si nosotros decimos que la violencia de género también es de una mujer a un hombre, ¿sí?, ahí invisibilizamos, ¿sí?, esta desigualdad de poder entre los géneros, ¿sí? Entonces seguimos manteniendo ese orden patriarcal, ¿sí?, de que el hombre, ¿sí?, está por sobre la mujer, ¿sí?, por una cuestión de poder, de dominación, ¿sí? Entonces, violencia doméstica, y se nos va a presentar en la mediación muchas veces, en las reuniones privadas, ¿sí?, o en las reuniones conjuntas, es la violencia que se ejerce contra algún miembro de la familia, ¿sí?, de parte de algún miembro de la familia,
Y no solo dentro del ámbito del hogar, ¿sí? Sino que puede ser también fuera del ámbito del hogar. Los invito a leer, yo después les paso el PowerPoint, las leyes, ¿sí? La ley 24.417. Allí también se menciona la violencia contra la mujer, ¿sí? Pero están las otras demás violencias, ya les digo, contra los ancianos, contra los hijos, violencia estamos hablando de abusos, de negligencia, de violencia física, de violencia psicológica, ¿sí? Ahora, la violencia de género, ¿sí? Con la ley 26.485, que es una ley muy nueva, fíjense ustedes, Al del grupo de año ustedes, 2009, ¿sí? violencia doméstica y de género. Si pueden silenciar por favor los micrófonos. La violencia de género, contemplada en la ley 26.485, ¿sí? Es la violencia contra la mujer, ¿sí? El sujeto pasivo de la violencia de género es exclusivamente la mujer, ¿sí? Y dentro de esa violencia, también las personas que se les llama LGBTIQ, ¿sí? Las personas lesbianas, ¿sí? Las personas, o sea, todo lo que tenga, los que, como hablamos de percepción, ¿sí? Todo lo que sea, o se parezca al sexo femenino, ¿sí? Un travesti, ¿sí? Que se percibe, que nace con un sexo, ¿sí? Determinado, también es sujeto pasivo de la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género ataca a quienes se alejan de las lógicas de género impuestas, ¿sí? Si yo no estoy dentro de esa división binaria del mundo, hombre-mujer, ¿sí? Si no soy cisgénero, o sea, nací mujer y me autopercibo mujer, ¿sí? Y no soy hetero, ¿sí? Si no soy heterosexual, o sea, si no me siento atraída por el género opuesto, o si soy homosexual, eso también es violencia de género, ¿sí? La violencia de género es fruto de la discriminación y desigualdad estructural del género, y buscan castigar, aleccionar y amedrentar a quienes desafían las normas del género, ¿sí? De este género, de este modelo de hombre y mujer, ¿sí? Y nada más, lo demás no existe, ¿sí? Y bueno, justamente proviene de este modelo patriarcal. No, yo no, la incluyo mucho esa palabra y no me sale pronunciarla bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de violencia, para resumir, tenemos la doméstica, ¿sí? O la violencia familiar o intrafamiliar, ¿sí? De un miembro de la familia hacia otro, ¿sí? Y puede ocurrir dentro del ámbito del hogar donde conviven, ¿sí? O fuera, ¿sí? Y después tenemos la violencia de género, que esta sí es la violencia donde protege exclusivamente a las mujeres que reciben violencia, ¿sí? Que es la 26.485. ¿Y por qué les digo que se entrecruzan? ¿Sí? Porque Perdóname, Alejandra, pero la ley 24.417, ¿de qué año es? la ley 24.417 es del año 2006. Ah, bien, porque acá Incluye, en La Pampa se aplica únicamente la 26.485, siempre, y nunca sentí nombrar la 24.774. Por claro, eso. lo que pasa es que, por eso, se tuvo que sancionar en el 2009 la ley 26.485, porque lo que decía la ley 24.417 era la violencia de género que podía recibir una mujer, pero dentro del ámbito familiar y por parte de un familiar, ¿sí? Esta otra ley contempla todas las demás, todo el abanico de violencias, ¿sí? Porque son muchas violencias que recibe la mujer, ¿sí? En otros ámbitos, donde también desarrolla sus relaciones interpersonales, laborales, ¿sí? Entonces se entrecruza. La ley 24.417 la menciona a la violencia doméstica contra la mujer, pero solamente incluía eso, la violencia doméstica. Se amplía, ¿sí? Con la ley
26485 y, bueno, se dice que esa es una ley de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque defiende exclusivamente la violencia ejercida contra las mujeres, contra las niñas también. Hablar de, de niñas o mayores de 18 años, ¿sí? Menores tenemos otras leyes que también que contemplan, ¿sí? Que defienden la violencia contra los niños, pero esta ley también la incluye, ¿sí? Acá les hice bueno, un resumen de de las violencias que incluye, ¿sí? La ley 24417, ¿sí? Fíjate que solamente menciona la psicológica, la física y la sexual, ¿sí? Por acción o por omisión, vieron que existe la violencia por omisión, el padre negligente que no sé, no le cambia el pañal al hijo, que no lo baña, ¿sí? O el nieto que deja al abuelo en condiciones insalubres, ¿sí? Pero justamente por eso esta ley solo abarcaba la violencia familiar, y ahí nos podíamos meter como para ver algún tema de violencia contra la mujer, ¿sí? Bueno, esta ley también, bueno, establece que, esto por aclararlo, sí, nada más, la violencia dentro del matrimonio o puede ser una unión de hecho, porque antes también, ¿sí? Si no estabas casada, no era violencia familiar, ¿sí? Violencia contra la mujer, ¿sí? O sea, tampoco se contemplaba ese aspecto. Esta ley es muy nueva también, es del 2006. Ahora, en el año 2009, ¿sí? Y se sigue reformando, porque en el 2019 fue la última reforma, donde se introdujo lo que es la violencia política contra la mujer, ¿sí? Esta ley es la que previene, sanciona y quiere erradicar la violencia contra las mujeres. Y allí incluye todas las violencias que recibimos, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? O aquella persona que se autopercibe como mujer. La violencia física, que es la visible, la psicológica, sexual, patrimonial, ¿sí? Económica, pero esto no se refiere solamente al ámbito familiar, ¿sí? O recibida por parte de algún pariente, ¿sí? De grado de consanguinidad o afinidad, ¿sí? Sino se refiere a los diferentes ámbitos en donde la mujer ¿sí? Laboral, la violencia laboral. ¿Alguna vez escucharon hablar del techo de cristal? ¿Sí? Que es ese techo invisible, que no se ve, pero que existe y que la mujer nunca va a ascender, ¿sí? Eh, nunca va a ser más o va a tener una categoría, un puesto mejor que un hombre. El piso resbaloso o pegajoso, cuando a la mujer le cuesta, ¿sí? Moverse, el hombre asciende rápido, pero la mujer no puede. Son como conceptos que se llaman así, ¿sí? Eh, no está así establecido en la ley, pero es lo que le pasa a la mujer, ¿sí? Con esos techos, muchos dicen techo y paredes de cristal, o sea, lo pueden encontrar en las bibliografías de distintas formas, pero es eso. Es la imposibilidad de la mujer de acceder a cargos mejores, ¿sí? De que los hombres, aunque ustedes no lo crean, en Argentina, la mujer muchas veces recibe menos remuneración que el hombre por el solo hecho de ser mujer, y muchas veces es menos contratada, y esto entre comillas porque la mujer es más cara, ¿sí? Porque la mujer tiende a procrear, ¿sí? Va a tener su licencia por maternidad, ¿sí? Entonces no ha pasado de ver algunos lugares donde solo hay empleados varones, ¿sí? Y eso también es violencia de género, ¿sí? La violencia política, ¿sí? Con la ley de cupo femenino, que fue en el año 94, no me acuerdo si fue con la reforma constitucional, muy En el lindo, la letra de la 94, ley en 1994 fue la reforma constitucional. fue la reforma, claro.
Muy lindo, el 30% de las mujeres podían ocupar las listas, pero ¿qué pasaba? Las opiniones, la participación, ¿sí? Esta reforma se tuvo que hacer en el 2019 para que la mujer sea tenida en cuenta en sus opiniones, ¿sí? Pueda participar en los debates políticos, ¿sí? Porque sí, muy lindo, llenaban las listas para las candidaturas, pero después la mujer no tenía esta... Y esto por eso les digo, no estoy hablando en contra de los hombres, que los hombres son... Es lo que pasaba en la realidad, lo que pasa en la realidad, y gracias a ciertos cambios de paradigma, cada vez son menos los hombres que ejercen este tipo de violencia. Bueno, la violencia mediática, libertad reproductiva, violencia obstétrica, ¿sí? Cuando a la mujer era obligada a tener 3 hijos, recuerdo yo, para adquirir lo que eh, se llama ligadura de trompas, que es la contracepción quirúrgica, ¿sí? Se lo llama, no, o sea, no me sale la palabra, no es vulgarmente, pero normalmente se lo llama como la ligadura de trompas, ¿sí? Ahora la mujer mayor de 18 años, ¿sí? Puede optar Se le por, obligaba el corte y ligamiento de trompas. claro, Era algo, digamos, auténtico que ahora no, que ahora la mujer decide hasta cuándo tener hijos y y si si quiere tener tenerlos o no. hijos, y si tener o no. Por ejemplo, yo no tengo hijos y es una decisión personal propia, ¿no? Pero Claro, bueno, toda una lucha, pero lo que no se ha implementado en esta ley, que venimos cuestionando las mujeres con discapacidad, porque tengo una discapacidad motora, es que se nos sí, incluya a las mujeres con discapacidad. Si bien hay sí, una convención de las personas con discapacidad que habla exclusivamente de las niñas y de las mujeres con discapacidad y sí, todo, pero tenemos que ser incluidas dentro del parámetro de tanto de la 24.417 como de la sí, 26.485. ¿Por qué? Porque al tener, perdón la interrupción, pero al tener discapacidad tenemos menos probabilidades de conseguir trabajo, sí, de, absolutamente. Sí, digamos, somos estigmatizadas de antemano. sí, No pasa por, antes se hablaba de discriminación, yo ahora lo hablo de violencia de género, y cuando hablo de violencia de género, de género institucional, hablo de género laboral. O sea, estar en una silla de ruedas motorizada, te miran y no ven el potencial, lo idóneo que vos podés, o la idónea que vos podés ser para tener un trabajo. sí, exactamente. Sí, 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 Primero pasa por sí, el físico. sí, Si solamente totalmente. Sí, 190, entras como sin preguntas, pero si no estás dentro de esa catálogo, y a mí me sí, rebotaron, me rechazaron. Estaba para digamos, para un cargo de fiscal de género, pero como estaba con una silla de ruedas motorizada, no entré en el concurso. claro, terrible, O sea, violencia. sublimemente, lo que me dijeron varios funcionarios judiciales del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, me dijeron que estaba sobrecalificada, sobrevaluada para el puesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, Yo lo dije como no discriminación, sino como violencia de género institucional. sí, 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 ¿Por tal qué? cual. Porque el Poder Judicial es patriarcal directamente. Sí, bueno, justamente también
la ley Micaela, que es la que, en homenaje a esta chica que sufrió un femicidio, ¿sí? Donde se obliga a que toda la administración pública y todos los poderes del Estado sean formados en género, ¿sí? Porque justamente pasan estas cuestiones, ¿sí? Bueno, hay millones de anécdotas y de que son realmente violencias, ¿sí? Existe esta violencia simbólica, ¿sí? Donde, bueno, pero es Donde como que, encajaríamos nosotras, las mujeres con discapacidad, la simbólica. claro, Sí, claro, ahí estaríamos nosotras las personas, las mujeres con discapacidad. claro, exactamente, sí, sí. Bueno, entonces, quería tener claros que tengan claros esos conceptos, ¿sí? Para seguir hablando de violencia, y como estamos en un webinar de mediación, ¿sí? Ahora ver y qué podemos hacer, ¿sí? Respecto de la violencia cuando se nos presenta dentro de una mesa de mediación, ¿sí? Los mediadores podemos, sobre todo en familia o en los caucus, en las reuniones privadas, ¿sí? Suelen aparecer ahí cuestiones de violencia, ¿sí? Para esto, ¿sí? El mediador tiene que estar preparado, ¿sí? No lo pueden, dice Marina Suárez, una genia en mediación, que no es posible negar o invisibilizar esta realidad, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar, siempre se van a ventilar temas de violencia, ¿sí? Ahora, ¿qué dicen las leyes? Ustedes van a las leyes, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, ¿sí? No se prohíbe la mediación, ¿sí? En casos de violencia doméstica, porque ustedes van a muchas leyes, a la nacional, la de Neuquén, yo he leído la de Salta, todos hablan. Abuso sexual, ¿sí? La ley de Neuquén especifica contra menores de edad, ¿sí? Eh, el abuso sexual es la violencia sexual, ¿sí? Y la violencia doméstica, algunos le dicen de género, algunos le usan familiar, lo usan indistintamente, ¿sí? La violencia no se puede mediar, ¿sí? Eh, Alguien está, avísenme pues yo sigo. La violencia no se puede mediar, Es que ¿sí? María Chamorro está hablando y tiene el micrófono abierto. Ay, por favor, fije silencio en alguien que está hablando el micrófono, ¿sí? La violencia Perdón, ¿cómo? perdón. Ah, está bien, no, está bien, no es un reto, sino un... No, yo no soy la del micrófono prendido, te quería comentar algo, hay un micrófono prendido, está raro. A ver si podemos ver quién, porque no te escucho. Era de María Chamorro. A ver si... María Chamorro. A ver, Emilia, sí. Claro, no sé si me escuchan. Igual Sí, creo sí, que sí, vos sí. podés silenciar. No, que yo O quería podría comentar, silenciarlo. eh, sí, no escucho nada. Perdón. Yo te quería comentar algo que pasa acá en Río Negro, Sí, que nosotros, viste que tenemos la mediación familiar previa obligatoria. sí. Y bueno, cuestión que te diría, en el 2019, antes de la pandemia, salió un fallo del Superior Tribunal de Justicia de acá de Río Negro, que determinó que si bien nosotros hasta el 2019, todas las cuestiones relativas a personas que tenían denuncias de violencia familiar con medidas de previsión de acercamiento y demás, nosotros automáticamente para plantear alimento, régimen de comunicación, todo lo que corresponda al fuero de familia, denunciábamos la situación de violencia y directamente íbamos a juicio. Salió un fallo en el 2019 donde dice que, sin perjuicio de que haya denuncias de violencia y medidas dispuestas, Sí, obligatoriamente hay que ir a mediación, porque, digamos, si no hay previsión de acercamiento, por ejemplo, del progenitor con los hijos,
No me acuerdo. De la progenitora con los hijos, eso se tiene que mediar. Cuanto mucho se pondrá un intermediario. Entonces ahora nosotros directamente todo, aunque haya denuncias de violencia, haya prohibiciones de acercamiento y todo, vamos a mediación. Sí, Y la única, digamos, herramienta que utilizamos es denunciar que hay prohibición de acercamiento y fijar las Claro. audiencias de mediación en horarios distintos o en salas separadas. bien. ¿Puedes creer? Entonces, Bien. la gente no se encuentra, no está en la misma sala, pero sí, está en el mismo lugar físico y está mediando. Pero nosotros la obligación que tenemos es, bueno, en todo caso, si tenemos que poner un intermediario para que lleve y traiga a los chicos de las casas, los nenes de las casas, ponemos un intermediario. Pero o sea, nosotros vamos a mediación incluso, ¿me comprendés? O sea, vamos a mediación todo. No tenemos Sí. el único límite que tenemos para no mediar es la distancia, digamos, de una parte con la otra, que es más de 70 kilómetros. Entonces, por ejemplo, hoy tuve tengo 5 o 6 mediaciones por día. Tuve 5 mediaciones y 2 era un progenitor con tobillera, otro progenitor virtual, porque era demasiada la violencia que había. O sea, es como un montón acá en Río Negro. Pero de todas Claro. maneras, mediamos, digamos. Es Se que, busca la forma. claro, ahí me das el pie para hablar de que justamente, por eso, la violencia no se media, no es que vos decís voy a Claro, lo que no recibir... mediamos, claro, lo que no mediamos es porque Claro. por ahí nuestros clientes se tiran el lance de decir, no podemos pedir que se levante la prohibición para yo poder ir a retirar a los nenes. Claro. No, 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 eso no. no lo mediamos, eso es intocable. No, no, Pero exactamente. es lo único, ¿entendés? Pero Exacto. después todo lo demás lo mediamos, todo, Claro. todo. Es que por ahí me das el pie para hablar de los tipos de violencia y en los casos en que se podría llegar a mediar, ¿sí? Profesora, Bueno, sí, sí, profesora, lo que no. me hace, sí, hola, me hace ruido Sí, cuando, por lo que entendí en mucho de esto de familia, sí, me hace ruido, ¿no? Que ante una vulneración de un Sí, derecho, total. es como se llama, haya mediación, ¿no? Por Sí, ejemplo, total. una violación de un menor, pero eso es una vulneración de un Sí, derecho, y que se esté pero total, mediando eso incluso es muy fuerte, ¿no? Incluso gente, no, pero- incluso yo pensaba, gente con tobillera que no puede salir de la casa, Claro. ¿cuánto puede llegar a, qué ingreso puede llegar? O sea, va a pagar cuota alimentaria, pero digo, ¿qué ingreso puede llegar a tener si está ¿Y qué con podés tobillera mediar en la con casa? esa persona? Con lo claro. que hizo, Pero ponele, por lo ejemplo. mediamos, y sí, Y sí, y es muy muy loco. no podés, o sea, tu criterio como mediador no podés devolver el caso porque no, viste que muchas veces pones por cuestiones, qué sé yo, No, no yo, lo podés yo, devolver. O yo sea, en mi caso soy devolver, defensora claro, yo soy defensora de parte, pero no, el mediador no. No, no, no. La única que yo, o sea, que por ahí sí es como un código que tenemos acá, al menos en Cipolletti, donde yo trabajo en la circunscripción, es que los mediadores, cuando ven que la situación se exalta, las personas están muy mal, muy sí, enojadas, se muy... escala, Ahí sí, cierra la mediación, claro, se cierra cierra. sin acuerdo, pero la realidad es que literal llegamos a todo, es impresionante, todo. Yo escucho ahora que me anoté en este curso que hablan de otras provincias y yo no puedo creer que nosotros mediamos todo mediamos. Claro, porque Violencia en extrema. realidad hay tipos de violencia, por eso donde se puede mediar no la violencia, sino algunas cuestiones, ¿sí? No, los efectos, claro. La El violencia intermediario, simétrica. nosotros usamos mucho intermediario, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, en la escuela, que el retiro sea en la escuela, o sea, todo se medía. Al menos acá es como el criterio, digamos, ya de Superior Tribunal de Justicia de mediar cualquier tipo de violencia. Nosotros tenemos una ley específica, que es la ley de violencia familiar, pero también Sí, nosotros tenemos una ley provincial que acata la Ley Nacional de Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, y tenemos todo un sistema, pero la realidad es que cuando se recepcionan las denuncias de violencia familiar, la comisaría que recepciona las denuncias, específicamente cuando entiende que puede llegar a haber violencia de género, ahí
en vez de, o sea, ahí abre como el protocolo de género y da intervención al de género y demás, pero en principio pasa todo por violencia familiar, digamos, Lo de que género hay- muy poco. Pasa que, lo que hay claro, acá hay, en Santa Rosa de la Pampa, que se aplica todo en La Pampa, no se pasa mucho por las comisarías porque es terrible. Creo que hay una oficina de violencia doméstica la, dentro del Perfecto. Poder Judicial, donde si el informe va de leve a gravísimo. Si el Claro. informe del equipo interdisciplinario que se compone de abogados, psicólogos, terapeutas, asistentes sociales, evalúan que el caso amerita situación de violencia de género doméstica, aplicando la ley 26485, no se media nada. Es decir, el juez de familia impone cuota alimentaria Claro, de 20%, de 30% y una medida autosatisfactiva de perimetral, de no acercamiento. Y no se No, mide. Eso es decisión unilateral y está perfecto porque no se pone a la mujer violentada, doblemente victimizada, porque se claro, produce doble proceso de revictimización y no se expone a los niños o niñas que están en claro. medio de la situación. Esos casos no se median, no, digamos, no se median, pero eso se logró gracias a esta oficina de violencia doméstica a cargo de María Casenare. Claro, acá, por Ahí ejemplo, en Neuquén, que tenemos la violencia Claro. intrajudicial nada más, ¿sí? En penal, por ejemplo, el fiscal remite las actuaciones al mediador, solicita la mediación, pero si el mediador ve que hay indicios de violencia, la devuelve, ¿sí? Sí. Igual, obviamente, es muy cuidadoso, bueno, al haber indicadores que hacen imposible que esto sea mediable, si lo devuelve, bueno, en fiscalía tomará las medidas necesarias, o en familia también, ¿sí? Cuando en mediadores devuelve, digamos, el caso, también establece, también por el principio de confidencialidad, o para evitar una escalada de violencia, o que lo que puede pasar, que pasó, no sé, la otra vez comentaba una chica, no sé si fue en Salta o en Rosario, que salen de la mediación y el marido la sigue en el colectivo y comete un femicidio, o sea, Bueno, a es nosotros muy, nos ha pasado, ahí estaba viendo en el chat que en Santiago del Estero parece que a una colega le pasa lo mismo, que incluso usa un WhatsApp. O sea, nosotros usamos WhatsApp, claro, cuando nosotros vemos que la violencia es extrema, usamos WhatsApp. O sea, ponemos la mediación claro. virtual mixta y escribimos por WhatsApp. Sí, ha habido situaciones, es muy complicado, porque la gente No, está porque muy hay, mal, pero bueno. sobre todo en familia y cuando la violencia, viste, por eso te digo, me das el pie para hablar está la violencia asimétrica, que es la violencia del hombre a la mujer, ¿sí? Que no la registra como ser humano, que cree que se lo merece, y la mujer también, ¿sí? En esos casos, eh, sí, es muy difícil, también por una cuestión de que no hay una igualdad de poderes, ¿sí? Ahí tenés la doctrina que te dice que no se tendría que mediar en esos casos. Esto está todo acá en el PowerPoint, yo lo voy después pues, hay argumentos en contra y a favor. Bueno, en contra es eso, es la desigualdad de poderes, se revictimiza a la mujer, ¿sí? Pero cuando hay violencia episódica, ¿sí? O violencia simétrica, ¿sí? Violencia simétrica es cuando hombre y mujer, cuando tienen una relación, ¿sí? Violenta entre ellos dos, ¿sí? Los dos se reconocen como tales, buscan ayuda, ¿sí? O la violencia episódica que se llama, que también la llaman, está por acá, cuando la pareja, por ejemplo, está pasando por un momento de divorcio y reconocen que por ahí la violencia surgió en ese momento, ¿sí? Y que no había pasado antes, y que no, en esos casos sí se podrían mediar lo que es, bueno, la división por ahí de los bienes, el tema de los alimentos, el régimen de comunicación,
¿sí? En esos casos, ¿sí? Se dice que se puede mediar, ¿sí? Pero hay casos de extrema violencia donde, no se podría mediar. Es más, muchas veces, divorcios altamente conflictivos, tenemos el coordinador de coparentalidad, ¿sí? Bueno, que ahí es, por lo menos ayuda a los padres a también a que el niño no sea un botín de guerra, pero hay cuestiones, hay determinadas violencias, determinados casos donde no se podría y no se debería mediar, pero bueno, por eso, en Río Negro sí es difícil, porque bueno, pueden Todo, pasar todo va a cuestiones. mediación, todo. Es como del Poder Judicial es como la marca, digamos, de ponerle la Claro, mediación. Río Negro y Todo- la Pampa también, quédate muy tranquila, Emilia, que es el Poder Judicial es lo máximo que hay. Es Y como re pro mediación, pero después ay, me van a matar, te pero digo de verdad que yo es muy difícil, es muy difícil. siendo abogada, que me recibí en 2007 años, yo tengo años, ¿no? Y trabajando en el Poder Judicial, bueno, yo me fui del Poder Judicial, adscrita a otro lugar. Y bueno, a ver, es toda una lucha, porque ¿por qué te vas? Porque fui violentada. Si ustedes no lo quieren asumir, es cuestión de ustedes. Es muy patriarcal. Lo que vos decías que no te sí, salió la palabra, Alejandra, yo lo tengo muy marcado, porque vean, no es que yo me convierta en víctima, soy víctima protagonista. Yo actué, pero vean, claro. digamos, hay No, mujeres si que se no quedan. tenés, si no tenés la suficiente, o sea, el protagonismo, digamos, si te vas, o sea, el Poder Judicial, bueno, una anécdota, yo hice mis prácticas en la Cámara del Crimen de la ciudad de General Roca, y también escuchar los mismos jueces decir, y mira, cómo, o sea, no doy nombres ni nada, ni año ni nada, pero ni número de cámara ni nada, pero decir, mira, cómo pretendía que no la violentaron sexualmente si mira cómo estaba vestida. Claro, O claro. también los mismos profesores que son del Poder ¿Vos Judicial, estudiaste la de Roca? sí, en la Universidad de Roca, sí, Claro, yo también. también. La Claro. violencia por eso no quiero dar años, pero el presidente del No, Tribunal yo no de quiero, Igual yo no Justicia, soy quiero grande, decir apellido. yo Yo estoy no hablando del digo 2007. apellido, pero a ver, el otro día tuve un congreso de derecho civil, que se habló sí, de mediación y todo, y tenía enfrente a uno de los que me había claro, dicho lo que me había dicho, ¿no? Entonces, yo aplicando las técnicas que estoy aprendiendo en mediación, muy delicadamente, sutilmente, le remarqué mm, todo lo que había, o sea, todo lo que no se hace y lo que se hace mal, sin agredirlo, sin ser controvertida, sin ir al choque, pero le hice tomar 2 cajas de agua olímpicamente porque no sabía dónde meterse. no, Pero bueno, sí, sí, a sí. ver, Nosotros, por ejemplo, en la universidad, y me hiciste acordar también un tema de discapacidad, teníamos de profesor en ese momento al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y él nos dijo en la primera clase, Sí, claro, yo también. Somos de las la misma camada. las mujeres que se sientan acá, por el solo hecho de ser mujer ya tienen un punto menos en el examen, ¿sí? O por ejemplo, un compañero que tenía discapacidad al hablar, ¿sí? Bueno, muchos profesores discapacidad lo tomaban motora. escrito, y había otro, y este profesor, eh, no sé si rozaba la burla, pero era como, ¿para qué venís a estudiar esto si no te entiendo nada de lo que decís? O sea, hay mucha violencia pero bueno, Bueno, yo no... De hecho, en el eh, concurso nuestro, en el concurso de hace años nuestro, una de las preguntas era, bueno, la cuestión de si quiero ser madre o no, y la cuestión de si era religiosa o no.
Que se armó bueno, mucho debate después, incluso salió en el diario por esas preguntas. sí, Ahora lo de ser madre no lo preguntan más, pero sí, por ejemplo, el tema de la religión y si estás más tirando a la cuestión más feminista o no, eso sí lo preguntan todavía. sí, sí, sí. Bueno, O a ver, empezar los discursos de que acá estamos a favor de la vida, Claro. como que, bueno, si vos estás a favor, y ojo, también a favor de la ley de aborto no es estar a favor del aborto, porque es lo más horrible, No, y lo no, más sí, terrible, sí. pero a favor de la ley del aborto es, bueno, que por lo menos podamos salvar una vida o a ver, yo tuve 3 abortos pero bueno, espontáneos. Tuve 3 abortos espontáneos, fuera de broma. Y no me querían dar las pastillas. Y corría peligro mi vida. A bueno, ver, esa es la violencia obstétrica que dicen. Por ahí quizás exactamente. tenés algún problema y llegás al hospital, y por eso también hay nosotros en la asociación vamos a dictar el año que viene una diplomatura y hablamos de esto, ¿sí? La salud pública es muy importante en el tema de la violencia obstétrica, porque vos llegás con un cuadro de un aborto y si no saben si es espontáneo o no, y te tratan mal por el solo hecho de que, o A sea, ver, en todos, por eso te digo, si no vemos las cuestiones de la claro, pero a violencia ver, con los yo porque lentes del género, nunca vamos mira, a igual que vos, terminar con esto. soy abogada y a veces soy muy controvertida, muy al choque, y, digamos, y este curso de mediación me sirve para moderarme más, un poquito más. Claro, Pero en ese momento me confronté tanto con la asistente social que me atendió, que le dije, bueno, perfecto, te denuncio por violencia de género, o sea, por omisión de no cumplimiento de función pública. A ver, claro, a las 2 horas tenía autorizada la medicación. claro, En plena pandemia, fase 1 te estoy hablando, no es que veo, claro, uno porque conoce de leyes, pero yo me pongo en el lugar de las mujeres que son víctimas, pero víctimas, y que no saben de leyes. Y vienen claro, con todo un tema detrás que acá en Santa Rosa, aunque te parezca mentir y lo podés googlear, aunque yo no está subido en Diario La Pampa, se puede ver en Google, que a mí me hicieron una entrevista que salvamos con una asociación 4.000 mujeres en situación de violencia de género de todo tipo. 4.000 claro. mujeres en plena pandemia, es decir, yo escapándome de la policía, pero para lograr salvar a una mujer, porque detrás de una mujer que hay niños y niñas que se Claro. quedan huérfanos. Lo que pasa es que la justicia no entiende este sistema, no entiende, no comprende. Por eso te digo, nosotros, o sea, y todo, pero nosotros como mediadores, todo el que ocupe un cargo, siempre se tiene que parar desde la perspectiva de observar el género, ¿sí? Y ver esa desigualdad de poderes estructural, porque si no nunca vamos a llegar a erradicarlo, ¿sí? Bueno, yo acá en esto, al final por eso, terminamos hablando de lo que yo había preparado, me lo terminaron diciendo ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa qué hacemos en la práctica, ¿sí? Eh, el devolver ciertas cuestiones, ahora hablaba la compañera que no podés devolver un caso, que sí o sí lo tenés que mediar, quizás esto entra dentro de la violencia de género. También en una mediación, ¿sí? Puede pasar que la mujer esté pasando por el ciclo de la violencia, ¿sí? No puede haber la violencia.
media y está en desigualdad o sea, de desigualdad de poder, y la mediación, en lugar de resolver, vulnera esos derechos porque por miedo puede llegar a mediar alguna cosa. Eso sería los argumentos en contra de la mediación. A ver, Griselda está levantando Hola, la mano. Sí, sí, hola, Grisel. mira, yo, a ver si se entiende lo que quiero en realidad expresar. El tema de la violencia es un tema que, no sé, a mí como a cada una escucho, nos toca desde siempre, desde lo personal, desde lo comprometido con la sociedad, pero también quiero hacer una llamadita de atención, una mirada hacia nuestro género, hacia la mujer. Sí, Yo he observado desde siempre, por lo menos en mi provincia, yo soy de Misiones, que las instituciones públicas, ya sean los hospitales o los lugares de recepción de problemas, generalmente trabajan, o son mayoría de mujeres trabajando. sí, Y el grado de justamente, violencia que ejercemos nosotras con nosotras exactamente. mismas es altísimo. Es altísimo. Yo, es lo, Sí, sí, yo te iba a decir, lamentablemente, la mayor cantidad de violencia de género que recibe la mujer la recibe parte de otra mujer. exacto. Es Entonces digo, terrible. Sí, sí, sí. yo pensaba en ese cambio de paradigma desde lo que significa erradicar la violencia, es erradicarla desde la génesis, es decir, yo Sí, pienso en un niño o una niña, desde que nace, muchos años de su vida está los primeros en contacto con mujeres, sí, o sí, con su sí. madre, o con la niñera, o en la guardería, o en la escuela. Todos esas personas con los que debería estar contenido amorosamente, muchas veces recibe violencia. Sí, Y es increíble, pero en algún punto deberíamos hacernos esa mirada introspectiva, ese mea culpa, decir, ¿no será que nosotros somos las mayores generadoras de violencia que en algún punto vuelve, digamos? Damos ¿Puedo opinar violencia en a algún nuestros momento? propios hijos. sí, Sí, todos ¿Cómo? pueden hablar. Todos pueden hablar, ¿eh? A mí me está preguntando María Fernanda, todos podemos hablar. sí, Sí, Sí. comparto lo de Griselda absolutamente. sí, Yo hace muy poquito me incorporé, así que es un gusto poder compartir este espacio. Sí, sí. Eh, Para mí si bien es un soy... espacio de crecimiento personal porque digo, si Sí, cada una de nosotras en nuestros lugares generamos esta mirada y decir, a ver, pongamos el espejo enfrente, mirémonos como mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué sí, hacemos sí, con sí. nuestros hijos en nuestras Es que casas? yo, ¿Hasta dónde? eso Griselda, yo quería, perdón que intervenga así, no, está Sí, bien. estoy dedicada más que nada soy orientadora familiar, además de ser abogada, Sí, he estado muchos años dedicado, porque tengo varios hijos, felizmente casada. Creo que el tema hoy de la complementariedad, ¿no? y del valor que es la dignidad de la mujer y del varón, es su valor como personas, porque ambos son sí, personas, y sí, la sí, persona por sí misma es valiosa. Yo creo que el gran desafío hoy está en la dinámica interna de la familia, en la así es, educación, en la así es. educación, y en Y las no, guarderías, en una gran cruzada, por ponerle un término, sí, sí, de educación de la afectividad, del amor, del sí, respeto hacia el otro, independientemente de su pensamiento, de su elección de vida. ¿No? Ya porque lo creo que, que sí, el tema está bien, por supuesto que es un avance, todo lo que es violencia de género, pero yo creo que el gran desafío hoy, la sociedad nos interpela a la educación
en el amor, tanto del varón Sí. y de la mujer. Y es un gran Sí, desafío. y para cerrar nomás y para ponernos a reflexionar por ahí las que quieran, pienso que no demonizar al varón en esto, no Exactamente. demonizar al varón Ujú, y tampoco victimizar a la mujer. exactamente. Entonces, creo que en los roles, en la mirada de la igualdad, de la equidad, podemos encontrar este punto de equilibrio en que estas personas que son niños o que fuimos niños, que de adultos lo que hacemos es reproducir conductas. Entonces Es el- digo, en esa instancia es donde yo creo que el Comparto, gran Jo. desafío es modificar el paradigma en la crianza de los niños en cada Exactamente. uno de los espacios. Los Exactamente. Y que roles. seamos nosotros, y que seamos autocríticas nosotras con nosotras Sí, mismos. sí, sí. Entonces A creo ver, que ahí yo acá- tenemos acá, posibilidades. Gisela, entro Sí. en un poquito en disidencia con vos. No, yo no hablo o sea, víctimas hay, pero voy a la revictimización de la Sí, mujer cuando asiste esa a es otra los órganos cuestión. a Sí. los órganos institucionales, que es realmente víctima de situaciones de violencia de género, doméstica, que normalmente es la que más manejo, o institucional, en donde no son debidamente escuchadas, en donde, a ver, el fiscal lo único que es tipea en la computadora si es atendido en forma presencial, y ahora con la excusa de COVID-19, que ya pasó, pero bueno, el Poder Judicial de la provincia de La Pampa toma como excusa el COVID-19, todo es online, virtual, entrar en la plataforma, hacer la denuncia virtual, y a ver, y la mujer víctima de violencia de género doméstica, más que nada, familiar o doméstica, que yo le digo doméstica, a ver, no es debidamente escuchada. Y cuando no es debidamente escuchada es revictimizada. Porque, a ver, Sí. esto es muy grave, porque cuando, ¿qué pasa? Todos los noticieros hablan de los femicidios o de la cantidad de femicidios, pero ¿cómo se pueden evitar esos femicidios? ¿A través de qué? A través de las instituciones, del gobierno, que tienen que operar de diferentes formas o maneras, como por ejemplo asistencia social, asistencia terapéutica, ir a la asistente social a la casa, a ver qué pasa con Claro. la mujer, qué pasa Sí. con esos niños. No, yo coincido plenamente, Yo coincido creo- plenamente en esos yo creo que procedimientos. acá- Yo coincido en eso, Y coincido en lo que se dice. Lo en que ese yo sentido, digo es modificar, porque eso que le ocurre a usted o que le ocurre a todas las mujeres de la revictimización, es el resultado de algo. Eso es Claro, lo que yo creo- digo, que en algún punto tenemos que visibilizar ese origen, porque ese resultado sí hay que Claro. atender con todos los Claro. mecanismos, con los procedimientos, con las asistencias, con la Bueno, protección bueno, jurídica. bueno, Eso lo entiendo, Griselda, que lo entiendo. en La Pampa, o sea, a ver, cuando me llaman por teléfono por una situación de violencia, ¿qué pasó? A ver, yo escucho, a ver, o sea, escucho atentamente toda la situación, doy aviso, le doy intervención a los organismos competentes, pero hay organismos que no te atienden. Que no te atienden el Eso teléfono sí, a las 9 o 10 de la noche y no quieren sí. trabajar, Yo, están sí, por fuera del horario. Entonces, a ver, acá ¿qué se prevalece? ¿La vida de la mujer o el horario de trabajo? claro, Sí. yo acá veo, Son si me permiten, dos cosas distintas, sí. estamos Sí, sí. hablando, claro, es
válido totalmente lo que dice Griselda y lo que dice María Candela, ¿sí? Yo entiendo que Griselda habla desde la estructura, y que es ahí, de la primera socialización, que es la familia, la escuela, ¿sí? Griselda está hablando de eso, ¿sí? De cómo nosotros nos formamos, y hasta como mujeres, porque es como, bueno, a ver, las nenas a lavar los platos. A mí me pasó en la así es. guardería de mi hijo, que mi hijo agarró un changuito para llevar a... No, esos son juguetes de nena. Esos son en vez de decir, no, este va a poder ser un buen padre, no. ¿Sí? Claro. Y lo que dice María Candela es de la violencia que se da después de inculcarle al varón, no, andamos, las mujeres lavamos los platos, el hombre hace, ¿sí? ¿Cómo llegamos así es. a Claro, las lo grandes que pasa, estructuras? perdón Alejandra, lo que pasa que las personas que integran las instituciones y las estructuras no salen de un repollo. A ver, esas personas salen de un ámbito de socialización primaria, de un centro de intimidad que es la familia, pero la familia a su vez es también un centro de apertura social. Claro, Entonces, por eso digo que el gran desafío, y que más allá de todas las situaciones dolorosas que se transitan hoy, es cómo volvemos a concientizar en esta complementariedad entre el varón y la mujer para educar al fruto de ese amor o no, o situación como ha venido. Nadie es quien para juzgar la intimidad de una persona, independientemente de los casos delictivos de abuso. Yo estoy hablando de lo relativamente normal, ¿no? Para poder, digamos, ser agentes sanos e íntegros y dignos de una función pública, y realmente para ayudar en esta situación. Creo que por eso se confluyen las dos miradas. Y el desafío puede ir por ahí, ¿no? Exactamente, está muy bueno, porque es lo que Griselda habla, desde dónde nace eso, ¿sí? Como para que María Candela no se tope con esta Claro, exacto. que tiene, o sea, sí, realmente las dos están hablando de lo mismo, y me encanta porque, bueno, Griselda habla desde dónde nace eso, desde dónde surge esa desigualdad, para que los grandes, o sea, las grandes instituciones donde tendría que respetarse por sobre todas las cosas a la mujer, ¿Cuánto tiempo tiene? o sea, que María Candela u otras Marías Candela no se tengan que topar con estos sujetos estereotipados, con la... o sea, está muy buena Y a esas dos su miradas, vez, porque claro, ese es que a el su vez desafío que dice fueron, María Fernanda. que a su vez es pensar que ese hombre que hoy funciona de esa manera fue educado, fue contenido en los primeros años de vida por mujeres, en la mayoría de los casos. Tenés que ver Entonces, cómo... esa es una llamadita de atención, decir, bueno, claro. a ver, ¿qué pasó? Porque no hay varones en la mayoría educando para que ese varón hoy esté comportándose de esa manera. En la casa recibió eso, el hijo mayor manda, vos plancharle la camisa a tu hijo, a tu hermano, tu hermano tiene razón, tu hermano es el que puede hacer lo que quiera y vos acá, o sea, todos esos modelos los adquirió de chiquitito, bajo la educación de la madre, de la maestra, de la niñera. Entonces, ese modelo es el que hay que modificar, a mí me parece, para que tengamos hombres diferentes en la conducción y mujeres diferentes Y también. mujeres, claro, por exacto. eso, perdón, y yo con esto ya no intervengo más. Pero el tema es apasionante, es apasionante. Sí, es apasionante. No, yo por eso creo también, no sé si lo pueden compartir o no, que importante también es educar en esto de la participación familiar, ¿no es cierto? Y ver que cada caso, como cada persona, es única e irrepetible. Es decir, puede haber un proceso común y después estará el abordaje personal de cómo uno, desde la función pública o no,
mira a ese proceso sin juzgar, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, también sí. hay una gran desprotección hacia varones y padres, aún desde la justicia, con respecto también a una violencia de género. También, ¿No? sí, es Digamos, cierto. entonces, el tema no es desde un extremo, por eso yo soy muy partidaria de más de equilibrio, de hablar de una armonía. Y Sí, ojalá a través sí. de esto que voy aprendiendo en este curso, que recién lo empiezo, de mediación, las habilidades permitan llegar a una mediación armoniosa, porque Sí. en el equilibrio una fuerza superior destruye a la otra, sea varón o sea mujer. Mientras que en la Sí. armonía se complementan las fuerzas. Ese es un principio de la física, ¿no? Y es mucho más sano, es mucho más sano. A ver, Sí, así es. está muy bien lo que vos planteás, María Fernanda y Griselda, bárbaro. Pero a ver, hay un tema que vos escuchás a la víctima de violencia de género. Uno escucha, uno trata de intervenir, pero si el aparato estatal, judicial, no judicial, no implementa las políticas públicas acorde a la defensa de los derechos de las mujeres, estamos perdidos, porque cada caso es un mundo aparte. Pero el fiscal de género o los fiscales de género acá normalmente son varones. Acá en Santa Rosa la Palma. No escucha a la víctima, por ejemplo. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, Y ¿cómo por hacemos? eso, o sea, ahora, como está dada la situación ahora, y en una mirada al futuro, por eso como dice María Fernanda, es el gran desafío, creo yo, ¿Sabes cuándo me voy a olvidar es de eso? de Cuando tú me lo educar, pongas. ay, ¿quién tiene el micrófono? Martínez, Educar a los hombres, A ver, o educar a hombres y a mujeres para salir me de mata. estos Ahí estereotipos y directamente esos me mata. roles. Hacerme Está hablando con él. Yo no quiero mutear los micrófonos de nadie, pero Yo le dije, ahí no me está. pegaron Ese es el gran desafío, ¿sí? de lo que me estaba haciendo. Yo pensé que él iba a entrar, no porque Martínez Herrera. A ver si pueden. Y esto, por eso acá quiero concluir el webinar, porque si no se me excede el tema de ponernos esos lentes de género, en el trabajo él de me iba a buscar, intentar, iba de yo no tenía, de cierta forma yo me sentía como, ¿quién está hablando? Disculpa. sí, seguro. Bueno, o sea, Martínez Herrera, María para, María. para, para ¿Por concluir qué esto, necesidad ¿sí? viene hasta acá si me lo puede dejar en mi casa? Pues yo dije que me va a hacer la panza, el culo, las tetas, todo. Están hablando, a ver, alguien que está diciendo malas Martínez palabras. Herrera, María, por favor. Mutear. Mutear, Por favor. Alejandra, porque ya nos estamos enterando porque todo. no escuchamos. Claro. Sí, sí, no está escuchando la clase, no, porque si Ahí está. Perdónenme, ¿sí? Discúlpenme. El tema, por eso es muy interesante lo que dice María Fernanda, lo que dice María Candela. Bueno, justamente por eso sale la ley Micaela, para que las demás, o sea, para que todas las personas que estén en los poderes del Estado puedan recibir esa capacitación, ¿sí? Y puedan desestructurarse mentalmente y salir de esos estereotipos que nosotros mismos creamos, y como decían las compañeras, incluso la violencia, la mayor cantidad de violencia que recibe una mujer, la violencia de género, es por parte de otra mujer, ¿sí? Entonces el desafío es en eso, en la crianza, en lo que ven en el hogar, sí, bueno, hagamos, papá puede lavar los platos, en las pequeñas cosas, en los colores de ropa que se usan,
en todo eso, como para que el día de mañana no tengamos que capacitar. Ahora sí tenemos que capacitar. Nunca nunca hemos dejado, siempre escuchamos de las personas que van a hacer una denuncia, si a una comisaría una mujer, y bueno, ¿y esta qué habrá hecho? Y cuando me hablaban de la violencia contra el hombre, em, yo recuerdo también ejerciendo de un hombre que fue a hacer una denuncia acá en la época, hace muchos años, estaba la ley 2212 en la provincia de Neuquén de violencia familiar, y fue un hombre a denunciar violencia familiar. Cuando ese hombre se retira, el mismo personal del Poder Judicial se burla y, bueno, dice, o sea, un montón de cosas de risas, que bueno, va a dejar que se le pegue la mujer. O sea, capacitar al personal que ya está trabajando para que pueda ver esas cuestiones, y también criar o sea, desde esa mirada de la igualdad, si no, nunca jamás vamos a poder erradicar esta cuestión, ¿sí? Del género, de la violencia, ni hablar de la persona que se percibe a sí mismo de otra forma o diferente al sexo o sea, son muchas cuestiones, ¿sí? A ver, ahora voy a desmutear, no sé cómo, ahí está, ahí desmuteé los, los micrófonos. A ver cómo hago para desmutearlos ahora, porque a ver si alguien quiere decir alguna reflexión. Bueno, la verdad que sí, Ahí está, ahí está lo bien. que, sí, Bien. lo que me digo, quiero agradecer en principio poder expresar esto, porque es tal digamos, la visibilidad que se dio a todas las cuestiones de femicidios, que es muy difícil abordar, digamos, con franqueza lo que uno piensa respecto al origen de la violencia, porque decir, miren chicas, miremos, no estaremos nosotros generando estos varones que después terminan matando mujeres, o sea, esa cosa, decirlo así, Sí. y creo que en algún punto está bueno que podamos decir, a ver, no seremos las madres, las chicas, las mujeres, porque de verdad hay mucha violencia de nosotras contra nosotras mismas. De hecho, también creo que por eso no accedemos a cargos electivos, no somos más poderosas en la toma de decisiones de espacios donde nos tienen que votar, porque no nos votan las mujeres no Claro. eligen a las mujeres. Es decir, todavía hay, creo, un gran debate y un gran desafío cultural respecto a estas cosas, y que está bueno que en este espacio por ahí lo podamos hacer para generar realmente un mundo más armonioso y equitativo, como decía hoy una de las compañeras de las chicas. Así que muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de expresar lo que pienso, y bueno, y que se acepte, y que aunque no se comparta, que lo podamos escuchar y debatir, ¿no es cierto? Sí, yo me sumo a ese agradecimiento, también me sumo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Bueno, va aprendiendo de otras experiencias. sí, por eso les digo, a mí estos webinars, yo aprendo más de lo que puedo transmitir, y también les agradezco a todas, a todos. Me encanta cuando aparte opinan y dicen, y sí, y el respeto, y el silencio, el respeto, y como dicen, ay, no puedo, no me sale el nombre, el escuchar, el opinar, por ahí el no compartir, pero bueno, no aceptar, pero escuchar, y que cada uno pueda... Fui yo que no compartí lo de que dijo Grisela, porque tengo Claro.
digamos, tengo otra mirada, pero me sirve su aporte para poder, si se me presenta un caso, poder lograr tener en cuenta lo que Griselda y lo que María Fernanda manifiestan. También Exactamente, eso ayuda, colabora. exactamente. Bueno, les agradezco mucho. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Sí? Este webinar lo estamos grabando, lo vamos a subir a la plataforma de AMI, que en YouTube lo van a poder encontrar. ¿Sí? Te agradezco todo, pero han participado solamente 3 personas. Ahí están 2 colegas, hombres, Manuel y otra he visto, y no le damos participación. Siempre estamos acaparando a las mujeres también. Eso es... También. Tremendo. No, yo quería decir algo. He escuchado A ver, atentamente todas las charlas. En muchos... La verdad que me han servido mucho. Manuel, Sí, escucho quién me pregunta algo, me nombra Manuel por ahí. Cristina, Hay una santiagueña que debe conocer mi apellido. Cristina, no, vos sos Manuel Castaminza, dice ahí, defensor. Sí, soy yo. Bueno, escucha, Manuel, te agradezco y porque vos estabas callado, yo también me trataba de templarme, aparte soy coach y mediadora y todo lo demás, pero no es cuestión de hacer terapia solamente. Aquí hemos venido a escucharla, la ponente, hubiese sido más rico que ella nos participe con todas sus actividades, es bueno, pero 3 personas han acaparado y he tratado de participar a través del chat. Te doy la palabra, Manuel, porque es violencia no escuchar también a los hombres. Te escucho, por lo menos yo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Para mí ha sido muy ilustrativo escucharlas y esta nueva realidad que tenemos impuesta, digamos, en forma masiva a partir de la pandemia, bueno, tiene ciertas restricciones en cuanto a la posibilidad de que todos participemos, pero no hay problema porque el escuchar también es un acto de aprendizaje, específicamente es un acto de aprendizaje. Y lógicamente que para mí formar parte de este grupo tan diverso y específicamente de mujeres tan inteligentes como estoy presenciando, es muy importante. Les cuento que yo soy padre de 3 varones, con diversidades también, y eso que somos una madre y un padre, somos los padres de ellos 3, pero tengo 2 nietas, ¿sí? Y todo lo que ustedes han dicho se aplica y gracias a Dios, a través de 40 años de relación con mi esposa, he podido ir cambiando lo que denominamos hoy en día como paradigma. Y he podido transmitir, en el caso de la crianza de mis hijos, el respeto hacia sus pares, hacia sus otros u otras, ¿no? Y creo que hay un tema fundamental, porque yo he notado, y no es una crítica, es una observación, hemos limitado mucho el tema de la violencia a la figura del femicidio. Y hay una cuestión habitual, y esto lo digo, porque lo observo en la cotidianidad y en las cuestiones familiares. Quiero hacer hincapié en la violencia simbólica, que la pasamos por alto, y la profesora no ha podido desarrollarla en toda su magnitud, y es una cuestión que nos está bombardeando en el cotidiano. Y comparto plenamente lo que han dicho respecto de que las madres que han sido las protagonistas principales en nuestra crianza y educación también han impulsado como creencia entre sus hijas y sus hijos, digamos, darle legitimación a la violencia de los hijos varones hacia sus hermanas, ya sea porque son flacas, son gordas, son bajas
o son lo que sea, es una cosa que habitualmente ocurre y que nosotros en la Defensoría del Pueblo lo vemos diariamente. Quiero llamar a la reflexión en ese sentido. No es únicamente la violencia física, no es únicamente la violencia ¿no? moral o psicológica, sino la violencia simbólica. Y eso es la única contribución que yo quiero aportar desde mi humilde participación en la sociedad, ¿no? Sí, ni hablar del varón eh, que por ahí le dice al hijo también, ay, no seas maricón, no llores. O sea, eso es violencia simbólica también. Y bueno, Cristina, yo está bien, soy la que expongo, gracias por el lugar, ¿sí? Gracias, Manuel, gracias por llamarme profesora, realmente es muy, muy demasiado para mí, pero estos webinars justamente lo que me gusta es el aporte porque yo también aprendo de ustedes, ¿sí? Y les agradezco, o sea, yo hago una exposición, la preparo, pero surgen temas también tan importantes que está muy bueno tratarlos, ¿sí? Y bueno, y agradezco también que haya, que la presencia de un hombre que pueda hablar desde su lado también, porque es muy importante eso. Creo que estamos en un punto donde todavía no encontramos el equilibrio, ¿sí? De tanta opresión, ahora salimos con la bandera del feminismo muy elevada y que es como todo, en algún punto vamos a llegar a encontrar el equilibrio bueno, por eso el aporte, te agradezco Cristina, pero bueno, la exposición por ahí pasa por alto las cuestiones que se dan acá, que está muy bueno tratarlas y escucharlas, porque yo te puedo dar una clase de lo que dice tal autor y lo que... Pero esta es la realidad misma y está buenísimo. La verdad que yo les agradezco a ustedes muchísimo. Yo quiero decir que me parecería importante remarcar algo que dijo, discúlpenme, no me acuerdo los nombres, pero la abogada de la provincia de Río Negro, de Cipolletti, Sí, Emilia. claro, Sí, creo que es un eje fundamental quizás para todos nosotros que de alguna manera, de un lado o del otro, estamos dentro del contexto de la mediación, herramienta fundamental, creo, para lograr la verdad, fundamentalmente la justicia restaurativa, aspectos centrales en la República Argentina. Creo que tenemos que empezar con la mediación de los más chicos, o sea, las mediaciones escolares. Y en todo esto, para terminar con la violencia, o empezar a impulsar la finalización de la violencia de género o cualquier tipo de violencia en general, es la educación. Y creo que la mediación sí, escolar es un vehículo fundamental para después tener hombres y mujeres de los géneros que sean, Sí, que apunten hacia ello, ¿no es cierto? Tal cual. Evitemos todo tipo de discriminación, todo tipo de- de separación, y me ha servido mucho lo que han dicho ustedes hace un rato, ¿no? Más que nada eso es lo que quiero aportar. pero por sobre todo, perdón, pero por sobre todo uno que por ahí es operador de la justicia, no digo que sepamos más ni menos, ni que la gente tiene la obligación de saber cosas que no tiene la obligación, como cosas de la ley y demás. Por ahí sí, particularmente yo lo que trato es no sé, de informar. Cuestiones que por ahí se me presentan, de preguntas que por ahí en una situación, digamos, fuera de contexto serían súper machistas, quizás, en vez de ponerme a decir qué machista esta persona, lo que me está diciendo, sino decir, no, mira, eso no es, eso la ley no lo dice de esa manera, tratemos de interpretar desde otro lado, digo porque a mí me toca defender, obviamente, a la mujer y al hombre,
no hombre cis, o sea, a todos, digamos, desde el hombre cis a la mujer cis, ¿no? Digamos, en el medio hay un montón de cosas, yo de género, y yo tengo que representar a quien sea, pero sí tratar como de brindar una información y no ponerme en un lugar de muy jugadora, obviamente. Y enseñar, por ejemplo. Claro. Desde el lado de decir, bueno, mira, la ley no dice que la mujer tiene que presentar cada gasto que hace con la plata que vos ponés por el hijo. En vez de ponerme de un lugar de maestra ciruela, por decirlo de alguna manera, sino de decir, no, mira, eso no corresponde, por ahí busquemos la forma, pero de educar, o sea, o al menos informar, digamos. Bueno, yo la verdad que seguiría toda la noche. De acá tenemos que cortar, digamos, el webinar porque nos excedimos como 40 minutos, pero la verdad que este webinar, por ser el último, a mí me ha enriquecido un montón y les agradezco mucho nuevamente. ¿Sí? Y ojalá que podamos seguir teniendo estas charlas. Estimo que en marzo volvemos con estos webinars. Agradezco la presencia de todos, ¿sí? En el chat del Zoom yo les subí este humilde PowerPoint que yo hice, porque la verdad que lo que salió de acá es mucho más valioso de lo que yo pude escribir ahí en ese PowerPoint. Y bueno, les agradezco a todos. No sé si alguien tiene más para decir. Y bueno, esperemos que nos sigamos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Si necesitan el material o algo, lo subí acá al chat, lo dejo un ratito, y si no, me lo piden al instituto, me lo piden a mí. ¿Se lo podés pasar a Débora? Sí. ¿Para que se lo suba? Sí, por supuesto. Como hiciste con el otro webinar que tuvimos, que bueno, la información se repasó por Débora y Débora la subió al WhatsApp. Bueno, y si no pueden, me piden mi número, sí, y yo les envío lo que tengo acá. Así que bueno, muchas gracias, que tengan buenas tardes a todos. La verdad que... buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Buenas noches.